Estamos Dame al media aire. hora. No, media hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de Sangre y Cenizas. En los controles, Rodrigo Álvarez. Leo nos acompaña también. Y Frisia Guerrero está por entrar. De verdad les agradecemos mucho que nos acompañen en las transmisiones, que estén con nosotros o que nos visualicen un ratito después. Hoy vamos a hablar de viejos y nuevos. En mi tiempo en la escena de la Ciudad de México me he dado cuenta que es un tema que nunca pasa de moda, que es una... Yo pienso que la escena gótica es una escena que problematiza mucho su escena, mucho su razón de ser, su manera de ser, y eso es algo que no sé si ocurre en otras escenas del mundo con tanta frecuencia. Sé que sí ocurre, pero no sé qué tanto, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México sí pasa mucho. Hace muchos años, un amigo, el Flaco Belais, FKR2, tiene muchos nombres, eh, organizaba un evento que se llamaba Años de Nostalgia. Y en Años de Nostalgia él hablaba sobre pues la vieja y la nueva escena, y la finalidad era que la vieja guardia se enterara de lo que estaba sucediendo nuevamente y los chicos que se estaban integrando pues vieran de dónde venía, ¿no? Entonces un tema común era hablar de qué pasaba antes en la escena, antes de que yo llegara aquí. Y venía gente de un montón de personas que pues, yo no conocía y que eran mucho más grandes que yo, a hablar de cómo era su experiencia en la escena. Y también llegó a tener gente que no solo era de la Ciudad de México, sino de otras partes de la República. Bien, mi desarrollo es este. Constantemente hay una comparación entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Esta comparación sucede en un montón de ambientes culturales. Sucede en el rock y sucede en la cumbia y sucede entre los comunistas y entre los liberales y entre la gente que, no sé, que se dedica a un montón de cosas. Siempre hay una comparación de cómo era antes y cómo era ahora, cómo es ahora. Es muy común que uno, desde su nostalgia, considere que todo tiempo pasado fue mejor y que creamos que era un idilio los 12 años de panismo, o que era un idilio los 70 años del PRI, o recuerden con nostalgia a Porfirio Díaz como si cualquier cosa por ser de antes fuera mejor. Y la verdad es que regularmente no es así. Y lo mismo pasa en el rock. Bueno, ahora, por otro lado, toda comparación, todas las comparaciones que hacemos, siempre o por lo regular son injustas. A menos de que estemos haciendo comparativos y mediciones desde una perspectiva científica o seria, regularmente vamos a hacer comparaciones totalmente sesgadas. Todas las comparaciones que hagas de ti, de tu pareja actual al respecto de con tus ex, van a ser injustas tanto para la pareja actual como para todas las personas exparejas. Porque uno era más alto, porque otra era más, tiene las piernas más largas o lo que sea. Porque uno tenía más dinero, porque la otra vivía en un lugar menos peligroso, lo que sea. Esas comparaciones, no importa quién gane, no importa quién diga a la persona, me gustaba más esto de esta persona que lo de la otra. Siempre va a ser injusto, siempre va a ser doloroso, incluso para el que aparentemente sale ganador, va a ser injusta la comparación. Bueno, a mí me parece que las comparaciones en rock o en música son singularmente injustas. ¿Por qué? Porque regularmente uno compara a bandas consagradas que lograron trascender su década
con las bandas que están emergiendo y además son locales. Es decir, uno puede hacer comparaciones tan ridículas como por desproporcionadas y decir, no, es que no, los nuevos están mal porque ¿cómo comparas a Bauhaus con Lúcida Fila? ¿O cómo comparas a Dead Can Dance con Hoffen? ¿O cómo comparas a la que sea, la combinación que ustedes me digan será injusta? ¿Cómo comparas a Siouxsie and the Banshees con Triste Macrina? Y así, ¿no? Te puedes aventar un largo, etcétera. Cuando yo me empecé a integrar al universo del rock y al ambiente gótico, me acuerdo de gente, eran los 90, rockeros que me llevaban 20 años, que habían vivido los finales de los 60 y todos los 70, y ya les parecía que de los 80 para acá todo era basura. Y después conoces a otra generación que dice, no, los 80 se salvan, pero de los 90 para acá, pura basura. Y luego escuchas rucos que te dicen, rucos que hoy son rucos, no, del 2000 para acá todo es basura. No, pero vas a encontrar en 10 años alguien que diga, no, todo estaba bien hasta 2010, ahí se descompuso todo. Son puras pendejadas, es lo mismo que dice tu papá, es lo mismo que dice tu abuelo, la misma idea pendeja. ¿Por qué? Porque estás equivocado, porque estás haciendo una comparación injusta. Eh, no es que no es que tú puedes comparar y lo que te gusta, pues está muy bien. O sea, si a ti te gustan más todo eso que te tocó vivir a ti, es igual, ahora, es igual de pendejo, igual de equivocado decir no, por ruco necesariamente está mal. O sea, el lado contrario de la moneda es igual de ridículo. Me recuerda mucho a un planteamiento filosófico que Leonel hacía alguna vez y que yo respondía así. Antes me parecía que la idea de Dios pues era en automático mentira. Pero años después ya me pareció que afirmar su existencia me parece una idea tan alocada como negar rotundamente su existencia. Pues no sé, no puedo saberlo. Son cosas que trascienden mi carne, mi vida, mi cognición. Puedo hacer la conjetura que yo quiera y sostenerla con todos los argumentos que yo quiera. Y eso me acerca a la verdad, lo dudo, de nuevo, no lo sé, lo dudo. Entonces pasa lo mismo. O sea, ¿te parece mejor Fields of the Nephilim que, ah, que Corpus Delicti? Pues qué bueno, genial, ¿no? ¿Te gusta más Ex Voto que Fate and the Muse? Perfecto, ¿no? ¿Te gusta más Valeria que Maldoror? Hombre, qué bueno, ¿no? Seguro a Lalo le va a dar gusto. ¿Te gusta más Maldoror que Valeria? Hombre, pues qué bueno, seguro les va a dar gusto a ambos. O sea, no es un problema, ese es el asunto. No podemos darle valores eh, eh, porque son difíciles de medir. Y como no los puedes medir, pues solo puedes decir, pues seguramente a A le gusta mucho más que a B porque le llega más, porque le tocó en su época. Me acuerdo, ahora, estas ideas sí me ocurrieron a partir de algo que yo comencé a pensar cuando llegó a mis manos y comencé a problematizar el disco de Gothic Rock 2, compilado por Mick Mercer. Y en una fila, en un concierto de Christian Death, en el Circo Volador, con Baylor, por supuesto, un amigo de mi hermana decía, a mí lo que me gusta son los 80. No era un tipo mucho más grande que yo debí de haber tenido 18, acababa de cumplir 18, y este muchacho ha de haber tenido 25 años. Era un chavito de 25 años. Y adelante de nosotros había un muchacho que yo no conocía y que lo escuchaba cuando él estaba diciendo, no, es que a mí lo que me gusta es de los 80, nada más. Y el chavo de adelante de la fila, que también era más grande que yo,
no sé, habrá tenido unos 22, le decía, oye, pues de lo que te has perdido con los 90. A mí me encantaban esas discusiones. Hoy me gusta saber por qué a la gente le gusta lo que le gusta. Pero decía, pues si yo que era joven en los 90 me considero una persona que vivió los 90 como hay otros que vivieron los 70, los 80, etcétera. Decía, pues seguramente si yo hubiera nacido 10 años antes pensaría similar al otro chavo, ¿no? Que los 80 eran lo máximo. Pero es que además cuando le mencionaban bandas, él decía, pues es que no las conozco. Mm, pues también ahí está el asunto. Estás juzgando sin conocer. Bueno, ¿a dónde voy? Siempre puede haber una discusión entre viejos y nuevos, porque los viejos van a intentar, la locura que se les ocurra, reverencia, atención, reconocimiento, o no para ellos, no atención, reverencia, reconocimiento, sino para lo que ellos consideran que es genial. Así como cuando alguien te habla de Dios. Consideran que es genial y te lo quieren compartir porque en realidad son buenas personas que quieren que tú también te salves y no vayas al infierno. Gracias por tus buenas intenciones, cabrón. Te lo agradezco mucho. Pero, pues, y gracias por proponerme todas estas bandas geniales de las que me estás hablando y que pues también ya las conocí algunas, ¿no? Gracias. Pero pues no tiene por qué a mí gustarme todo lo que a ti te gusta y como a ti te gusta. Eso no va a pasar nunca, ni con tus iguales. O sea, si no pasa con tus iguales, ¿por qué esperas que ocurra con un chavito de 18 años? ¿Por qué? Si no pasó contigo, ¿no? Cuando llegaban esos rucos de 2, 3 décadas antes que tú, hacían lo mismo contigo. ¿Por qué esperas que sea diferente? Entonces, también otra conclusión que yo tengo de esos tiempos es, hay algunos tipos y tipas que eran así de rucos desde que tenían 16 años. O sea, ya eran así, solo no conocían. Además no me incluyo porque quiero pensar que no soy así, pero bueno, eso yo especulo. Quien lo juzga son las personas que conviven conmigo y me dicen si soy así de pesado o no, porque también puede ocurrir que yo sea así de pesado 5 minutos de todo el día y alguien pueda creer que soy así de pesado todo el día, todos los días, ¿no? Así de necio. No, no. O quiero pensar que no, de nuevo. Eso lo juzgarán mis contrapartes, los que me escuchan en este programa o en vivo. Puedo decir que desde mi juicio, muchas personas que conocí en aquellos años, que eran más o menos unos pesados, pues con los años se les quitó, ¿eh? Esa es la verdad, con los años se volvieron personas mucho más accesibles, mucho más tranquilas. Y también yo fui mucho menos susceptible, ¿no? Porque la mitad de lo que yo creía que eran pesados tenía que ver con todos mis prejuicios con los que yo llegaba de, me van a rechazar, piensan que soy un pendejo, creen que yo no tengo la capacidad de hacer las revistas que hacía. Pues esas eran mis ideas locas que solo yo pensaba y que no corroboraba. A veces creía corroborarlo y a lo mejor en algunos casos era verdad y en otros no, porque yo nunca sé si la gente me está haciendo gestos porque tiene chorrillo, no me lo va a decir. No va a decir, oye, fíjate que me siento mal, estoy contando algo que me da vergüenza y por eso estoy haciendo todas las caras que hago. Eso no lo sé, pues no les tenía confianza, pues no me iban a decir, ¿no? Ni éramos amigos, ni nada. Bueno, entonces puedo decir que mucha gente, y seguramente eso que yo pienso de algunas personas de la escena que con el tiempo cambiaron y que se volvieron personas mucho más accesibles, seguramente es algo que mucha gente piensa de mí, ¿no? Hay mucha gente que piensa que soy un mamonazo y después otros les dicen, no, es accesible. No, pues conmigo fue un mamón. Ay, pues, por favor, con los que yo me haya portado equivocadamente, discúlpenme. Nunca fue mi intención, de verdad, nunca es mi intención ser un pesado, porque además, si yo estoy vendiendo revistas y libros,
difícilmente lograré el objetivo de difundir el material que escribimos todos los que colaboramos en Sangre y Cenizas si soy un pesado, ¿no? Y bueno, quiero pensar que la gente me cree que no trato a la gente pues, más o menos como la trato, solo porque quiero venderles un libro, ¿no? Pues espero que la gente no lo crea. Bueno, pues igual, ¿no? Con la gente de la vieja escena y de la nueva escena, se les suele llamar vieja guardia o old school. Es muy común que en las escenas se les conozca así y a veces suele haber esta pugna y a veces la gente se excede y dice puras babosadas al respecto de la vieja y de la nueva guardia. Eh, y miren, hasta eso en los grupos como gotolicismo, como God, etcétera, no he visto discusiones tan feroces. Eso es algo de lo que puedo decir que eran más feroces en vivo a principios de los 90 desde mi perspectiva, ¿no? O a lo mejor alguien dice, no, sí, ahorita son súper agresivas estas discusiones de viejos y nuevos. Alguna vez en la vieja Dark, la que publicamos junto con Editorial Tucán, publiqué un editorial sobre viejos y nuevos. Y alguna persona, amistad, yo no lo conozco en persona, pero es muy amigo de un amigo cercano, se quejó porque le parecía, se sentía aludido. Más o menos me aventé ese discurso como el que me aventé ahorita, ¿no? Ya saben. Entonces se sintió aludido y escribió, en ese entonces, imagínense qué ruco, de qué tiempo estoy hablando, que escribió en MySpace para quejarse y decir, ay, tú, pinche Cristian. Pues rucos, ¿no? Se oye súper ruco ahorita. Me escribió al MySpace, no mames. No Me escribió mames. un correo. En el high te mando un Bueno, mensaje de texto. ¿cómo? Te mando un mensaje a tu Viper, ¿no? Ajá, sí, casi me mandó un mensaje al Viper el güey. Así de ruco. No, me puso un comentario ahí en el MySpace donde estaba la portada del número de Dark no se escoció, hasta eso que no se pasó de listo. Nada más dijo que estaba en desacuerdo y que le había ardido y que sí, los de la vieja guardia eran lo más great, wow, non plus ultra del universo. Pues obviamente, pues, ya yo creo que ya con los años también agarró la onda de que pues se oía bien baboso, ¿no? Este, de nuevo, pienso, o sea, ya lo veo con la perspectiva de un señor de 40 y tantos. En ese entonces yo tenía 20 y algo, y este chavo apenas tenía 30 y algo, pues estaba chavillo. Como yo veo desde los 40 y tantos a alguien de 32, pues me parece chavo, por supuesto, ¿no? O sea, hay gente que le doy clase de esa edad, ¿no? O más grande. Bueno, en fin. Otra. Solo para recapitular, me parece que es inevitable, pero no por eso menos fútil, menos innecesario la discusión entre viejos y nuevos, entre bandas viejas y nuevas, entre artistas plásticos viejos y nuevos, entre escritores viejos y nuevos. No podemos comparar talento contra prestigio. Es como comparar color de vegetales contra peso de frutas. Ridículo. Ajá, no se puede. A lo mejor cuando los dos escritores tienen más de 100 años, como Lovecraft y Poe, pues ya puedes decir, pues, ¿y qué, a dónde vas a llegar? Pues ¿cuál te gusta más? ¿Y por qué razones? Son tus razones. Es que A es más académico. Pues B también su virtud puede serlo, puede no serlo, ¿no? Igual las comparaciones con los contemporáneos pues serán eh, pues, discutir en la nada, porque ¿quién te gusta más, Stephen King o Amparo Dávila? Pues no juegan en la misma liga, ¿no? O sea, se presta para la comparación con el deporte. No juegan en la misma liga, no, en la misma liga, no es comparable. Cuando tú hagas cualquier comparación de una banda consagrada de rock gótico de los 80 o de los 90 con bandas actuales y digas, ay, es que eso me suena post-punk ruso, es basura automáticamente, pues suenas bien baboso. Aunque tú creas que está sonando bien,
está sonando inteligente, pues sí, está sonando inteligente para un grupo de personas que piensan como tú. Igual las personas que no piensan como tú, pues no les suenas tan inteligente. Claro, si tú dices, ay, es que Siouxsie and the Banshees es la mejor de todos los tiempos, pues vas a encontrar un montón de seguidores que te van a decir que sí. Pero a lo mejor alguien te va a decir, no, Lisa Gerard canta mejor. Ah, y empiezan discusiones ridículas, ¿no? Bien. Porque le damos valores. A lo mejor ahorita me corrige Leo. Si me equivoco, por favor, ayúdame, Leo. Le damos valores éticos a condiciones estéticas, ¿no? Algo es bueno, bondadoso, porque a mí me parece bello, pues es ridículo. Estoy equivocado. Bien, ya terminé mi perorata. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Leo. Salvo que Rodrigo quiera agregar algo, le toca a Leo. A Leo, Leo. Bueno, comienzo con esto que terminaba, Acércate más, por favor, para comenzaba, que no te oigas bajito. comienzo con esto que tú estabas terminando de si algo es bueno o necesariamente bueno porque a mí me gusta. No, no es una condición de necesidad. A mí me pueden gustar los asesinatos y no por eso los asesinatos son buenos, ¿no? Y bueno, también el problema, uno de los problemas de la estética es cómo medimos el gusto, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, a mí me puede gustar mucho una banda que le guste, que no necesariamente a otra gente le guste, pero también le pueda gustar el género, ¿no? Entonces, y eso no hace necesariamente mala a la banda, simplemente a algún escuchar por X razones les gustó más una banda más que la otra, ¿no? O sea, y tampoco lo hace necesariamente bueno ni malo, así es una apreciación en ese sentido subjetiva, ¿no? El problema, en cierta medida, el problema de la subjetividad en el arte, y que no nada más está en el arte, ¿no? Está en varias partes de la condición humana, pero bueno, que era precisamente en cierto aspecto el tema de lo viejo y lo nuevo, que lo estábamos viendo con los góticos, pero lo podemos ver también desde las cuestiones ya generacionales, como hablábamos, ¿no? Que rebasa esta condición algo más que las simples escenas, porque como ya bien lo decía Chris, no nada más era esta cuestión de que los que son más viejos saben más, pues se dan en muchas escenas, ¿no? Incluso hasta en la academia también, etcétera, ¿no? Entonces, parece ser una cuestión de la condición humana. No me gustaría hablar de la naturaleza humana porque eso ya es un poco más peliagudo, pero de la condición humana sí podría ser esta cuestión de que consideramos o se consideran los viejos más ancianos, ¿no? Perdón, a los ancianos más sabios, o los viejos son los que más saben, ¿no? Puede ser también una cuestión ya cultural o tradicional, ¿no? Recordemos que antiguamente, pues, los viejos eran considerados como personas con conocimientos, una vida de sabiduría, etcétera, por el tiempo que habían pasado viviendo, ¿no? Pero esto no necesariamente se cumple así siempre, ¿no? No es una ley, hay sus excepciones, ¿no? Y en esta cuestión también de lo que hablábamos de las escenas, bueno, no necesariamente porque seas más viejo, sabes más, ¿no? Si no investigas, tal vez alguien que sea más joven que tú puede llegar a saber más que tú, aunque seas más viejo, ¿no? Y bueno, esto también se da de esta idea, como ya comentaba Cris, por la nostalgia también y el apego que se le tienen a las cosas, ¿no? A mí se me hace lo más chido que yo escuché y que yo leí cuando pues yo era adolescente, porque cuando eres niño y adolescente es cuando te comes el mundo, ¿no? Todo es lo mejor en ese momento porque lo estás descubriendo, ¿no? Porque es algo revelador en ese momento que antes no estaba y te llena de cierto aspecto en tu vida. Y bueno, pues ya creces, pasa el tiempo y obviamente anhelas, ¿no? La nostalgia en esos tiempos y por eso esas frases de todo tiempo fue mejor, pero pues también es falso, ¿no? Ahorita yo creo que de cierta manera estamos mejor que en la peste negra de europea, por ejemplo, ¿no? Hay más servicios de salud, digamos, sí, hay muchos problemas con los servicios de salud, pero ya no te mueres, o habrá lugares donde sí, pero ya no es general que te mueras de cólera, ¿no? Por ejemplo,
o de hepatitis, ¿no? No todo tiempo pasado fue mejor, ni todo tiempo presente necesariamente es lo mejor, ¿no? Más bien hay que, y eso también es por la concepción del tiempo que tenemos, ¿no? A diferencia de los orientales que tienen una concepción del tiempo fluido, ¿no? Donde no existe esta división de pasado, presente y futuro, sino que viven en un presente constante, ¿no? Nosotros los occidentales pues sí tenemos como esta idea de pasado, ayer, presente, hoy, futuro y mañana, como una disección temporal, ¿no? Y esto pues también nos lleva a esta cuestión de la que hablábamos, de la nostalgia, ¿no? De anhelar el ayer, cuando en realidad si atendemos a estas escuelas orientales, pues el ayer no existe, ni existe el futuro, no existe un continuo presente, donde si sabemos valorar bien nuestras acciones, nuestras amistades, como decía Cris, etcétera, etcétera, pues en realidad no tenemos que pensar que lo viejo es mejor necesariamente, ¿no? Sino que pues ya dependiendo de las vivencias de las personas y más bien entender que pues no hay pasado ni futuro, sino un flujo presente en el constante. Muchas gracias. Eh, ¿Y qué opinas al respecto de tu experiencia en la escena? Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Muy ruco o joven todavía? No, pues cuando te das cuenta que ya no puedes estar hasta las 3 de la mañana en el antro porque te tienes que ir a dormir, ya no te puedes sentir tan joven de repente, ¿no? Pero sí, obviamente también te das cuenta de la brecha generacional cuando empiezas a ver también ya chavos de 20 años en el antro y tú tienes 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya sí, ya de sentirte joven, joven, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, en ese sentido, pues la escena se ha vuelto con más apertura que antes, ¿no? Sí, Este, también es verdad. Creo que Frisia ya está, acompañándonos. Todavía no. Por favor, sin. Todavía no entra. No la veo. ¿Todavía no entra? Ajá, todavía no entra. Ah, ok. Es que ella dijo que sí. Entonces, No, no, pero no la veo. Yo creo que va a estar teniendo problemas porque no la ok, veo. No, no de está. acuerdo. Sí, bueno, pues cuando llegue. Muy bien, muchas gracias. ¿Hacia dónde me dirigía con la perorata que yo mencionaba hace rato? Eh, Hoy eres nuevo y mañana no lo serás. Si tú te mantienes en, digo, estoy hablando ahorita de gótico, pero es lo mismo, como decía, en otros ambientes culturales. Eh, Mi mamá era maestra y joven le asignaron una escuela que era una escuela nueva. Entonces ella era de las fundadoras de la escuela, pero era de las maestras jovencitas. Y se jubiló en esa primaria y pues se volvió de las viejitas de respeto porque era de las fundadoras, ¿no? Obviamente, pues pasados tantos años de servicio, pues había muchas generaciones que se habían formado con ella. Entonces, igual pasa, o sea, hoy eres de los jovencitos y a lo mejor no estás pensando en todas estas cosas, o tal vez sí, la escena tiende, o sea, creo que mucha gente joven no siempre piensa en estas cosas, pero en la escena sí sucede mucho más seguido que la gente problematice y se clava en cosas que mucha parte de la sociedad no se clava. Y a lo mejor piensas en esto y eventualmente vas a ser si permaneces aquí, vas a ser de los viejos y te van a poner en el mismo montón que a los que tú considerabas viejos. Voy a mencionar una anécdota. Hace unos años, ya algunos, José Hernández Rives de Hueco, el que escribió junto con Macarena Muñoz un libro que se llama Vamos a jugar a Londres, hizo un post en el grupo GOT que hablaba sobre orígenes de la escena, que no era necesariamente el origen underground.
sino la influencia que había hecho Televisa, por ejemplo, desde programas como Cachún Rara, con personajes como Nina, para influenciar a la juventud a que se acercara a esto que podía ser muchos géneros revueltos, ¿no? O sea, en ese programa televisivo le llamaban a Nina que era la punk, pero en realidad estaba vestida de varios estilos que tenían que ver, o se acercaban con este ambiente en el que se desenvolvía el gótico, que apenas se estaba forjando su nombre de gótico, porque al principio no lo tenía. Bien. Y en ese post de José, yo comentaba que había gente que yo llamaba vieja guardia cuando me comencé a acercar a la escena, pero que aparte había otras personas que eran más grandes. O sea, José me lleva unos años, pero había gente en la escena cuando él llegó que le llevaba otros 10 años. Y entonces un amigo que es DJ DC Disc, eh, que pone discos, pone música en el Scary Witches, comentaba mi comentario en el post de José y decía, bueno, si Cristian es vieja guardia, pues entonces yo soy un espermatozoide, porque DC dice que es más chico que yo, pero no le llevo tantos años. Pero él me miraba como vieja guardia, aunque no hay mucha diferencia de años entre él y yo. Entonces me cayó el 20 de que aunque yo seguía pensando en mí como que no era de la vieja guardia, había gente que sí me miraba así. Entonces, por eso, así como el post de Los Simpson, y te va a pasar a ti. En algún momento la gente va a pensar que tú eres vieja guardia. Y la verdad es que para algunos, pues les da pesar por el tema de la edad, pero hay mucha gente que sí está esperando con ansias el momento en ser llamado vieja guardia, porque de alguna manera te da cierta autoridad. Eso también es cierto, te da cierta autoridad frente a otros más jóvenes porque se esperaría que sepas más, como mencionaba Leo, se espera que la gente entre más vieja pues sepa un poco más. Está comentando en el chat Frisia que está esperando para poder entrar. Frisia, por favor, ¿podrías intentarlo de nuevo para que Rodrigo pueda verte y te deje entrar? No, Por favor. ahorita vuelvo a poner la dirección. Allá hay unos comentarios ya de que nos están Ah, qué mandando. bueno que lo mencionas. En lo que Rodrigo logra que Frisia entre. Onarres Nonac, muchas gracias. Buenas noches. También vi por aquí a Manuel Montoya desde Guadalajara. Muchas gracias. Saludos a toda la escena de Guadalajara. Eh, Marcela Flores, te envío un saludo. Muchas gracias por estar aquí. José Antonio Rodríguez, buenas noches, saludos desde León, Guanajuato. Ah, saludos también a León, Guanajuato, a toda la escena. Es una escena bien fuerte la de Guanajuato, la de varias ciudades de Guanajuato. Yo desafortunadamente nunca he podido ir a un evento allá. Irapuato, Onar. Gabriel Ávila, saludos. Amigo, muchas gracias. Colaborador también, Gabriel Ávila de Sangre y Cenizas, escribió en el libro de Imaginación y en un par de libros más. Muchas gracias, psicólogo él. Dice José Antonio Rodríguez, a la mayoría se nos olvida que el GOT no es un género musical, es una cultura combinable con muchos géneros conforme avanzan las décadas. Así es, bueno, yo diría que sí, es un género musical y además es una identidad, una cultura que se forma alrededor principalmente de esta música y que puede trascenderla, ¿no? Es lo que yo diría y que no está en desacuerdo. Es algo inconsciente, dice Gabriel Ávila, pues sí, a veces no nos damos cuenta que estamos siendo así. Eh, sí, y también podemos repetir ese tipo de cosas por cosas que escuchamos. Alberto, saludos Alberto Vizcarra, gracias. Dice Marcela que a ella le pasó sobre todo cuando comenzaba en la escena, se encontraba gente más grande que tenía, ay, se me movió, ay, que tenía mucho esa idea de que lo antaño, como solían llamarle, era insuperable. Recuerdo incluso
que a gente de 40 o 50 años que estaba dentro de la escena le decían así antaños y les hacían casi reverencia, algo bien ridículo, la verdad, totalmente de acuerdo, sí, se usa mucho en la escena eso de antaño, pero tenía un rato que yo no lo escuchaba. Y sí, yo no entiendo, vamos, que admires a alguien, hay mucha gente en la escena que yo admiro, mucha, mucha, y pues los trato pues, como personas. Eh, no sé, yo admiro mucho el trabajo de Mil Melmoth, admiro mucho el trabajo de Mario del Río, admiro mucho el trabajo de un montón de personas. Marco Lacroix de Maldoror, admiro mucho a Cíteres, admiro mucho. Hay un montón de gente en la escena, chica y grande, por supuesto que tengo más idea de los que son de mi generación, que los conozco un poco mejor, pero pues, sí, hay mucha gente valiosa, pero no los admiro porque sean antaños, sino porque pues, su trabajo me gusta. Y yo invitaría a la gente que viera también esta perspectiva en la que pues no reverencies a alguien porque nació 8 años antes que tú o 20. Eso también lo hizo tu papá o tu mamá y no pueden ser o no admirables. Dice Gabriel Díaz, saludos desde Toluquita la Bella, saludos Gabriel hasta Toluca. Armando, Armando, ¿cómo estás? De Querétaro. Eh, Saludos, qué bueno que estás aquí. Mario del Río Escobedo, muchas gracias por pasar a saludar. Un gran saludo a todos. Dice Gabriel que anda en Sinaloa. La escena en Sinaloa es pequeña, pero sí hay. Mira, qué interesante, Gabriel. Yo la verdad es que no sé nada de la escena en Sinaloa. Si más personas están de allá, por favor, manifiéstense. No sé si ya estamos con Frisia. No ha entrado. Es que Rodrigo no me quiere contesta. pensar que se esfuerza. Rod, ¿qué tal? ¿Qué onda? Es que, a ver, déjame ver. Híjole, pues es que no la veo. No la veo. Digo, ¿Podrías intentarlo de nuevo, Frisia, desde otro navegador, por favor? sí, porque no la veo aquí en el cuarto y le estoy mandando la dirección de nuestro. Bueno, es que no hay otro. Y ella tampoco nos ve a nosotros. Es que ya se lo mandó otra vez el cuarto. Ok. Frisia, por favor, manifiéstate. Ujú. Ok. Bien. Rod, ¿tú quisieras comentar algo en lo que entra Frisia? En lo que le das a aceptar Pues, para que entre. pues ya ves que es como lo que comentábamos el otro día de cuate Daniel, que de repente dices, si te oyes bien ruco, ¿no? Y como decíamos que pues ya uno intenta no hacer esos comentarios que tal vez de chavo sí los hacías, que te querías ver muy grande, muy intelectual y dices, pues nada más andas de mamador, no, no aportas nada, ¿no? Pero, pues eso, tanto yo creo que en México como mundialmente es muy recurrente, ¿no? Es que son, como digo, allá hay grupos y en la modernidad en Facebook que dice góticos tradicionalistas, old school, y hasta hay algunos que te ponen este tu formulario para ver si puedes entrar al grupo, Me pasó en varios grupos góticos de, a ver, ¿qué canción de Bauhaus te gusta que no sea Bela Lugosi, pendejo? Y así te ponen mil cosas para ver si pasas la prueba. ¿A cuántos años tienes, Porque si tienes menos de 35 tampoco entras porque estás muy chavito. Y yo creo que ya son excesos, ¿no? No sé qué piensas tú, Cris. Pues puedo entender que dice Frisia que ya está esperando de nuevo. Este, yo puedo entender que haya muchos grupos que pongan ciertas normas porque hay gente que nada más se mete a trolear y que no tiene nada que ver con la escena, ¿no? Y hay gente que, ya sea que se dedique a trolear a cualquiera o que pues, en particular le caigan mal los góticos y que por eso los quieran molestar. Conforme crecen las comunidades, eso es algo que he notado en varios grupos, conforme crecen en número,
más sucede que entra gente que no tiene nada que ver y sí, eventualmente hacen preguntas propias de alguien que no sabe, porque quiere saber, pero también creo que hay mucha gente que nada más intenta incendiar internet con sus comentarios y solo intenta molestar, 5 minutos de protagonismo, pues sentirse Bart Simpson. Y pues cuando intentas ser Bart Simpson y ya tienes más de 15 años, pues es como aquel capítulo donde Lisa Simpson les dice que son unos perdedores. O sea, pues ya no es chistoso, ¿no? O sea, hay una edad en la que hacerte en los pantalones es chistoso y hay una edad en la que deja de ser chistoso, ¿no? Igual con los trolls de internet y creo que por eso algunos grupos ponen tanta norma. De nuevo, no sé si, o sea, Freezy está entrando, pero no la puedes ver. No, no la podemos ver en Este, general. Lo que pasa, no sé qué está pasando, pero es que dice ahí está, pero yo creo que se metió en un... O sea, porque el Vedo Ninja te permite hacer tu propio room. Porque pues no, o sea, la ya, pantalla que me manda, pues no ve nada, o sea, no tiene la transmisión. Por eso le decía que se claro. metiera por otro navegador o por hasta celular. Pero sí está raro. Luego Bien, son errores que pasan que no te das cuenta que la cagaste en una cosita chiquita y esa cosita chiquita era muy importante. Ahí Manuel ya está veo. diciendo algo. Ok, bueno, pues eso es lo que pienso de los grupos y las normas que ponen para poder entrar, ¿no? Am, ¿Quiere decir esto que sean unos mamucos? Pues no lo sé, ¿no? Realmente no lo sé, tendría que conocerlos, pero sería más fácil juzgarlos a partir de cómo moderan. Conservadores, tal Eh, vez. Pienso que pues, todo el mundo va a tener una opinión de cómo moderan los que dirigen cada grupo, ¿no? Y para algunos será lo correcto y para otros otro, y por eso están en ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, hay grupos donde no se valen las ventas Ujú. y hay grupos en los que sí. Y pues, depende de los que lo fundaron, ¿no? Porque muchas veces algunas personas fundan estos grupos, ponen las reglas e invitan a otras personas a moderarlo con ellos. Y las personas que aceptan moderar pueden tener una postura ligeramente diferente a los que fundan, pero se atienen a las reglas, ¿no? A lo mejor a algunos sí les gustan las ventas, aunque no se valga, pero aplican la regla porque esa es la regla. Bueno, ya a lo mejor ya me estoy saliendo del tema. Eh, Bien, pues solo nos faltaría Frisia, este lo de Frisia, pero bueno, yo creo que nos lo va a tener que contar en el siguiente programa, pues sí. ¿no? Este, Voy a intentar pues ver qué pasa. Ujú. Bueno, pues tenemos un poquito más de comentarios. Manuel, hay chicos de las nuevas generaciones a los cuales se les hace recomendaciones y pues entiende que no, a lo mejor no les interesa, pues hasta, pero pues entiende y a lo mejor no les interesa, pero pues hasta te toman de loco o de entrometido cuando pues solo son recomendaciones. Pues sí, ¿no? Yo creo que las recomendaciones siempre hay que ser muy cuidadoso y mi recomendación ante las recomendaciones es, pues tú emites recomendaciones y hay gente que las toma y hay gente que no, y tú pues te calmas porque, por ejemplo, el hecho de que yo haya hecho un medio dirigido hacia la escena, pues hace que de alguna manera yo me pueda sentir autoridad, porque hay gente que escucha mis recomendaciones de cualquier tipo. Entonces yo tengo que estar muy claro que pues va a llegar gente que no va a estar de acuerdo, pero incluso gente que está de acuerdo conmigo y solo porque quiere ser rebelde y no seguir las reglas, pues va a decir que yo estoy todo güey. Y eso es parte de la vida. Entonces, siempre que uno emite recomendaciones, pues hay que estar claro en que hay gente que te va a decir que no. Y a lo mejor es grosero y dices, bueno, pues tampoco hay problema, ¿no? Podemos llevarnos bien en otro momento, aunque
ahorita no quieras, te haya incomodado mi recomendación. Porque así es, ¿no? Porque así pasa. Saludos a Hugo Escobedo, también de Toluca. ¿Cómo estás? Saludos hasta allá, a la escena de allá. Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido la emisión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Es una lástima que no haya, que hayamos tenido problemas técnicos. Y bueno, pues ya nos dirá Frisia todo lo que quiera agregar en el programa siguiente. Y nos vemos. Muchas gracias.